Hola, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Buenos días, profesor. Adonai, de casualidad, ¿sabes en qué temas nos quedamos? Sí, profe, nos quedamos en las rocas plutónicas, ya no las rocas, bueno, esas. Sí, muy bien, gracias. ¿Y vimos de casualidad los volcanes que hay en México? O sea, todos los volcanes más. Sí, lo vimos. Ok, muy bien. Les quiero comentar así mientras van llegando. Habíamos hecho una como especie de votación para ver cuándo quedaba el examen, el primer examen. Y había visto que estaba muy cerrada la votación. Muchos votaban la mitad del grupo porque fuera el lunes y la mitad del grupo porque fuera hasta el miércoles próximo. Entonces hoy vamos a tener ya bien el afine, ¿no? De para cuándo queda el examen. De hecho, ya subí a la plataforma una nueva tarea que se llama Rocas Ígneas. Es para llevar a cabo el fin de semana. Y son 20 preguntas de cuestionario. Es un poquito más grande que el tema anterior de minerales. Así que sí tienen trabajo que hacer para el fin de semana y que les va a servir como guía de estudio conjuntamente con las anteriores que han hecho. Son sus guías de estudio, ¿no? Para su examen. Bueno, el tema que me traje hoy para compartir va a ser el relacionado con las rocas sedimentarias. Las aplicaciones de todas las rocas. Yo tendría pensado que viéramos este tema, pero ya hasta que hayamos visto todas las rocas que tengamos que ver, porque ya vimos las ígneas. Me dicen que ya vimos por completo las rocas ígneas intrusivas de grandes cristales y también vimos ya las rocas extrusivas, las volcánicas que tienen una textura medio aburrida así de grano muy fino, que ni le logras ver ni qué minerales son. Entonces hoy vamos a ver el tema correspondiente a las rocas sedimentarias. Son las que están en la fotografía central. Son rocas que se van formando por el apilamiento sucesivo de capas sedimentarias. Y bueno, aquí nos vamos a detener un poquito, ¿no? Para entender pues lo correspondiente a este tipo de rocas. Ven que se dividen de acuerdo a su origen en ígneas, que ya las vimos por completo. Ya vimos que se forman por la solidificación de un magma y que puede haber de grano grueso como el granito o de grano muy fino como el basalto. Entonces ya vimos que unas son plutónicas y las otras son volcánicas, ¿no? Pero ahora vamos a ver el tema de rocas sedimentarias.
una pequeña introducción porque desde luego nos va a faltar ver por completo este tema en los siguientes días. Pues estas rocas sedimentarias se forman a partir de sedimentos. De hecho, la palabra sedimentaria pues ya tiene que traerles a ustedes mentalmente el hecho de que se forman de sedimentos, ¿vale? Entonces, sedimentos como cuáles, dirían ustedes. Bueno, si tenemos rocas areniscas, pues bien, tenemos que pensar que se formaron por un sedimento del tamaño de la arena. Es lógico, ¿no? Arenisca proviene del sedimento del tamaño de la arena, es decir, las arenas en general forman la roca arenisca. Luego, si fuera la fracción más fina, por ejemplo, el limo, ¿qué te formaría? La limonita. ¿Y la arcilla qué te forma? La argilita o lutita, ¿sale? Y aquí tengo otros ejemplos como la caliza. ¿De qué se forma la piedra caliza? Pues es una roca sedimentaria de precipitación química constituida por ¿qué mineral? Calcita, ¿sale? Que es puro carbonato de calcio. Y por último, ese ejemplo del conglomerado, que en realidad es una agrupación de varias partículas de sedimentos y fragmentos de roca redondeado, ¿vale? Vamos a dejar de lado el último tema, que es el de las metamórficas, porque va a ser tema de otra sesión. Pero entonces nos vamos directo a las rocas sedimentarias, ¿sí? Aquí están. Estas rocas inicialmente tenemos que pensar que se forman a través de sedimentos. Entonces, los procesos geológicos que operan en la superficie de la Tierra originan cambios en el relieve topográfico y que son imperceptibles cuando se estudian a escala humana. O sea, realmente al tiempo humano es difícil ver los procesos que actúan en la superficie, pero si le pusiéramos cámara rápida, veríamos una serie de procesos que son imperceptibles a simple vista, ¿no? A la escala del tiempo humano, realmente todo pareciera muy quieto, Y aún así, déjenme decirles que con la entrada de estos últimos huracanes, Gamma, Delta, etcétera, se dieron cuenta que las cosas no son tan imperceptibles. Realmente la entrada de estos huracanes trajo como consecuencia muchísima lluvia. Y si se dieron cuenta en las noticias, pues estos ríos, ¿de qué iban cargados? Por el color del agua. ¿Verdad que no era un agua transparente? Era un agua turbia. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Esos ríos venían cargados de sedimentos. ¿Me explico? Así que a escala también humana a veces hay eventos meteorológicos que sí son perceptibles, pero bueno, pensemos que si le ponemos cámara rápida al tiempo geológico, pues vamos a ver cambios que nuestra vista no alcanza a notar. Es decir, desgaste de montañas, acumulación de sedimentos en algún lado, inundaciones, etcétera, pero toda cámara rápida pues, se vería increíble, ¿no? Y de hecho hay animaciones así computarizadas o secuencias de video donde se ve, ¿sí? Donde se ve que, pues donde se ve realmente esto, se ve realmente, pues, los procesos que ocurren de forma muy rápida, ¿no? Así que, por ejemplo, el relieve topográfico, mientras que para la escala humana, pues ahí está el cerro todo el tiempo y nunca se le ve ningún cambio. Si pusiéramos una cámara rápida, veríamos ese desgaste de la montaña, ¿no? O del cerro. Entonces, pero sin embargo, alcanzan magnitudes considerables cuando se consideran periodos de decenas de miles o millones de años. Así, por ejemplo, el relieve de una montaña pues va a desaparecer inevitablemente como consecuencia de la meteorización
Y con la palabra meteorización no quiero que confundan caída de meteoritos. Por favor, sería una aberración. Meteorización tiene que ver con los fenómenos meteorológicos, es decir, de la atmósfera. ¿Cuáles? El viento, la lluvia. La entrada de estos huracanes pues, nos dejó inevitablemente la vista de lo que ocurre con estos procesos, ¿no? Ríos corriendo por la ciudad y cargados de sedimentos, etcétera. Pero entonces, entrándole ya al tema, ¿qué es una roca sedimentaria? Pues es aquella que se forma por la apilación de sucesivas capas, se van apilando una sobre otra. Y entonces, en una secuencia sedimentaria clásica como la de la fotografía izquierda, la roca más vieja va a estar hasta abajo. Y por el principio de superposición, que es un principio que hicieron geólogos del siglo antepasado, pues obviamente en esa secuencia la capa más joven, más reciente, es la que esté hasta arriba, ¿vale? Bueno, así las cosas. Pero en experimentos de laboratorio, pensemos en que yo les doy un tubo de ensayo y les doy un poquito de agua y les doy un poco de sedimentos de diferente tamaño. Ahí se los doy en una pequeña charolita, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Pues vierten ese sedimento en el tubo de ensayo con agua, lo tapamos de arriba, lo agitamos y lo dejamos luego en reposo. ¿Qué estaríamos viendo con respecto al tiempo? Que ya después de un rato que esté ahí el tubo de ensayo en reposo, pues vamos a empezar a ver cómo las partículas más pesadas pues van a caer al fondo y así selectivamente hasta la más fina, ¿verdad? Así que jamás podríamos ver una secuencia de sedimentación diferente a esta. Jamás. O sea, en la realidad siempre ocurre lo mismo. Las partículas más gruesas, las más pesadas, van a caer al fondo del tubo de ensayo. Nunca al revés. Nunca va a caer primero lo fino y después lo grueso, por favor. Entonces, en una secuencia normal, lógica, ¿sí? Tenemos que entender que la sedimentación se produce siempre de la misma forma, ¿sale? Partículas gruesas hasta abajo y selectivamente hasta los tamaños más finos hasta arriba, ¿sale? Entonces, aquí nuevamente el experimento, pero con un recipiente, un frasco mayormente más grande, ¿no? ¿Qué tenemos? También una mezcla de sólidos con agua. Entonces tapamos el frasco, lo agitamos y luego lo dejamos en reposo. ¿Qué ocurre? Pues igual, la selección, ¿verdad?, de partículas se van a ir asentando, se van a ir depositando granulométricamente desde las más gruesas al fondo hasta las más finas arriba, ¿sale? Entonces, ¿qué es la sedimentación? ¿O qué es un sedimento? Pues en realidad un sedimento es una partícula, un fragmento de roca. Así que en realidad la historia de una roca sedimentaria comienza con la alteración y la destrucción de rocas que ya existen. Si no, pues no tenemos la materia prima, ¿no?, para generar sedimentos. Así que es la alteración y destrucción de rocas preexistentes. Y esto da lugar a los productos de la meteorización, que pueden depositarse in situ, es decir, en el mismo lugar donde se originan, formando los sedimentos residuales. Aunque el caso más frecuente es que estos materiales sean transportados por el agua de los ríos, por el hielo o por el viento, en corrientes oceánicas también, hacia zonas más o menos alejadas del área de origen. Entonces, origen de los sedimentos. Se constituyen, estas rocas sedimentarias se constituyen por diagénesis. Este proceso o esta palabra significa lo que está entre paréntesis: compactación y cementación.
Entonces se constituyen por diagénesis de los sedimentos. O sea, mientras los sedimentos estén solitos, sueltos, se les llama sedimentos. Ya cuando se agrupan y hay compactación y cementación, estaríamos hablando de una roca sedimentaria. ¿Vale? Entonces, se constituyen por diagénesis de los sedimentos materiales procedentes de la alteración en superficie de otras rocas, que bien pueden ser ígneas, sedimentarias o metamórficas, la que ustedes gusten o manden, ¿no? Que posteriormente son transportados y depositados por el agua, el hielo y el viento, con ayuda de la gravedad o por precipitación de disoluciones. Acuérdense que las mezclas muy enriquecidas en sales o carbonatos o etcétera, si está muy enriquecida la disolución, pues va a precipitar con un cambio de temperatura, como es el caso de las evaporitas. Bueno, las rocas sedimentarias se forman en las cuencas de sedimentación. Son estas concavidades del terreno, ¿sí? En forma como de una olla, no, pensemos algo así. Concavidades del terreno a donde los materiales, arrastrados por la erosión, son conducidos con ayuda de la gravedad. Las estructuras originales de las rocas sedimentarias, perdón, se llaman estratos. Es decir, estas rocas tienen la particularidad de irse depositando capa sobre capa de forma horizontal. Entonces hubo gente que estudió estas rocas desde el siglo antepasado, ¿no? Y les dieron nombre de estratos. Son aquellas capas formadas por depósito, ¿sí? Y que constituyen formaciones a veces de gran espesor, gran potencia, ¿sale? Vamos a ver aquí que hay varios tipos de sedimentos. Entonces acuérdense que sedimento es cuando todavía está suelto, cuando todavía no ha formado una roca sedimentaria. Entonces tenemos de dos tipos de sedimentos, a saber, los continentales, que se clasifican de acuerdo al agente geológico que los transporta, que bien pueden ser sedimentos eólicos, que son transportados por el viento, son de grano fino y uniforme, ¿sí? El viento no puede levantar peñascos, ¿no? Entonces, además forma no estratos horizontales, sino estratificaciones cruzadas. Vamos a ver esto poco a poco, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita no lo entienden, pero no forma así como que estratos muy laminares, ¿no? Sino forma estratificaciones cruzadas. Luego los sedimentos fluviales. La palabra fluvial tiene que referirlos a ustedes a algo que fluye. Entonces, un sedimento fluvial es el que transporta un río que está corriendo, ¿verdad? También forma la llamada estratificación cruzada de gran ángulo y los materiales son variados en composiciones y tamaños. Por último, los sedimentos glaciares son los que transportan los llamados glaciares, que son ríos congelados, ¿no? Y aparentemente no se mueven, pero sí se mueven y sí arrastran partículas de tamaño muy grande. Este río helado, este glaciar, sí puede transportar peñascos grandes, de toneladas incluso, ¿sí? Porque tiene una capacidad de carga suficiente como para arrastrar este tipo de peñascos valle abajo, ¿no? Entonces, son de tamaño muy grande y anguloso y poco transporte por hielos. Los depósitos que forma normalmente se le conocen como morrenas, ¿vale? Y por otro lado tenemos los sedimentos que pues naturalmente están asociados al mar, entonces son los marinos. Y estos varían según la profundidad, zonas litorales, son grandes y tienen formas variadas. Entonces, aquí una clasificación en general de todas las rocas sedimentarias conocidas en el mundo.
Y entonces dice que pueden ser detríticas o clásticas si son de fragmentos de roca, químicas si son de precipitación química y organógenas o bioquímicas si tiene que ver algo los depósitos de, no sé, de seres vivos, ¿no? Vamos a ver que del carbón, por ejemplo. Entonces, primero vamos a ver las rocas sedimentarias detríticas o clásticas. Y entonces dice ahí, se clasifican de acuerdo al tamaño de clastos. Los clastos son los fragmentos líticos, fragmentos de roca, pedacitos de roca. Entonces, estos tamaños de clastos se dividen en lutitas para la fracción más fina, areniscas para los fragmentos del tamaño de la arena, conglomerados si provienen de diferentes partículas de diverso tamaño que van desde la grava, la arena, el limo y la arcilla, brechas si son fragmentos angulares y limonitas en el caso de que sean provenientes del sedimento del tamaño del limo. Entonces, vean que hasta abajo dice grava, arena, limo y arcilla, te forman la roca conglomerado. O te pueden formar la brecha si es de fragmentos angulares. Pero limonita, ¿de qué sedimento se podría derivar? Pues del tamaño del limo. Por eso la palabra limo, ¿sí? Es el sedimento que genera la roca limonita. Arenisca viene del fragmento del tamaño de la arena. Es decir, arenas forman areniscas. Limos, limonitas. Arcillas, argilitas o lutitas. Gravas y toda esta mezcla de cosas, conglomerados o brechas. Bueno, hasta ahí las cosas con respecto a estas rocas detríticas, que son de fragmentos visiblemente de roca, ¿no? De diferentes tamaños. Pero cuando no ves eso y solamente es un precipitado de sales o de carbonatos, pues tienes las rocas sedimentarias químicas que se clasifican de acuerdo a su composición mineral en decarbonatos de sílice o evaporitas. Acuérdense que dentro de los carbonatos de calcio pues tenemos estas rocas que se llaman calizas. Si hay pura sílice, pues te forma la diatomita. Y si son evaporitas en general, pues pueden ser de sales, como la sal gema, la sal de cocina, o de sulfatos, como el sulfato de calcio, que es el yeso. Bueno, del otro lado ya tenemos las rocas organógenas o bioquímicas, que tienen que ver con depósitos exactamente orgánicos, como es el caso del carbón. Entonces te puede formar turba, lignito o depósitos de carbón. Y del otro lado, querógeno, que te puede dar o te puede originar el petróleo. Directamente viene del querógeno, ¿vale? Si ustedes googlean rocas sedimentarias detríticas, pues les van a salir imágenes como esta. Y hay muchísimo, ¿no? Entonces, yo aquí les presento pues lo más básico, ¿no? Entonces, ¿qué es un conglomerado? Aquella roca formada por fragmentos de rocas desde los muy grandes a los muy finos. Ahí vean en esa muestra que se ven fragmentos redondeados de diferente tamaño que van desde el tamaño de la grava, pasando por la arena y por partículas muy finas como limos y arcillas. Todo esto se compacta y se cementa a través de minerales como la calcita, que es un cementante común y natural. O sea, en la naturaleza también hay cementantes. Y de hecho esta circunstancia de la calcita se aprovecha en la construcción. Acuérdense que la fórmula del cemento Portland es caliza, que es de calcita,
más cal, más otros aditivos, ¿vale? Entonces, luego también tenemos la roca llamada arenisca, que está formada por fragmentos pues más pequeños del tamaño de la arena, ¿no? Entonces, las areniscas provienen de los sedimentos arenosos. Y por último, las arcillas te pueden formar rocas de fragmentos muy finos llamadas lutitas o argilitas, ¿vale? Así pónganlo. Conglomerados constituidos por fragmentos redondeados de diferente tamaño. Areniscas provienen de los sedimentos arenosos. Argilitas o lutitas provienen de sedimentos del tamaño de la arcilla. Y bueno, si quisiéramos ver un esquema en planta de cómo está diferenciado o zonificado un lago, esta es la imagen clásica que veríamos. En la parte superior izquierda vemos la zonificación que se ha visto en los lagos en general. Para el caso de la Ciudad de México, nosotros estamos asentados en un gran lago, si lo sabían. Bueno, nuestro gran lago de aquí de la Ciudad de México tiene esta zonificación. Al centro estarían las arcillas, la fase arcillosa. Después la rodea una zona de limos y arcillas, que es a su vez rodeada por otra zona de arenas. Y al final, bordeada por gravas y arenas. Esta es la forma natural de zonificarse un lago, ¿sale? En la fotografía derecha de esta zonificación del lago, tengo los llamados conglomerados. Y vean que son de fragmentos de rocas de diferente tamaño. Así es como luce, así es como se ve un conglomerado, ¿sale? Luego, ¿qué tengo en las fotografías inferiores? En la inferior izquierda tengo una serie de rocas del tamaño de la arenisca, ¿sí? Seguramente son areniscas en esos cantiles cerca del mar. Y la fotografía a la derecha, la que está a la derecha, que está abajo a la derecha, es el Gran Cañón del Colorado. Si se dan cuenta, se notan todas las capas que van apiladas una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, ¿sí? Y esto nos cuenta la historia geológica de allí. ¿Cuánto tardó en depositarse todas esas capas? Seguramente millones de años. Y fueron cortadas todas estas secuencias por el río Colorado, el río que está ahí abajo, ¿sale? Entonces todo este super cañón se le conoce como el Cañón del Colorado, ¿sale? Bueno, también esta figura está disponible en la red. Googlean clasificación de sedimentos y les da una tabla como esta. Desde luego no quiero que se la aprendan de memoria, pero sí tener la idea intuitiva, cuando menos, de que las clases de tamaño, vean esa columna que dice clases de tamaño, vean que hasta abajo tengo algo que dice arcilla, y luego el término para la roca viene a la derecha, es decir, la arcilla te forma lutitas. Los limos en general te forman limolitas. ¿Se dan cuenta? Luego las arenas, todo ese rubro de arenas que pueden ir desde la arena muy gruesa, gruesa, mediana, fina y muy fina, todo ese rubro de arenas te forma las rocas areniscas. ¿Se dan cuenta? Arenitas o rocas arenáceas en general, pero el término más correcto es arenisca en general. Y vean que para el rubro de todas las gravas que van desde peñascos, matatenas, guijarros y gránulos, te puede formar rocas como el conglomerado si sus fragmentos son redondeados, o brechas si tiene puros fragmentos líticos angulares, ¿vale? Te puede formar ruditas, ¿sí? O rocas rudáceas. También se les conoce así cuando están constituidas
por gránulos de diferente tamaño. Respecto a los tamaños, pues me queda claro que no es necesario aprendérselos. Pero, por ejemplo, las gravas que utilizan mucho en el ámbito de la construcción, pues van desde 2 milímetros hasta 1 pulgada, ¿sí se dan cuenta? Dice 256 milímetros o el límite está a 2 milímetros. Es decir, las gravas en general van desde 2 milímetros hasta 1 pulgada, ¿vale? O más. Luego, ¿qué tendríamos en la parte de arenas? Pues van desde 0.625 hasta 1 milímetro. ¿Se dan cuenta? Y las partículas finas del tamaño del limo, pues van desde el 0.0039 hasta el 0.625. O sea, desde luego, por eso les digo, no me interesa que se aprendan esto. Cuando menos sí los conceptos más básicos, como la arcilla te forma lutitas, los limos te forman limonitas, las arenas te forman areniscas y las gravas en general te pueden formar conglomerados si los fragmentos son redondeados o brechas si son angulares. Hasta allí. Luego vamos a ver este grado de redondez. El autor que llevó a cabo este estudio se llama Petitjohn. Y bueno, este autor, Petitjohn, en 1973, llegó a establecer este grado de redondez. Vean que arriba tengo partículas, pues más que asemejan a una elipse, ¿sí? Una elipse. Y abajo sí tengo unas que son totalmente como esféricas, ¿no? Entonces, pero su grado de redondez va desde muy redondeado, pasando por redondeado, subredondeado, y de ahí se va yendo hacia subangular, angular y muy angular. ¿Qué quiere decir? Pues todas aquellas partículas bien redondeadas, muy redondeadas, bien redondeadas, o sea, constituyen al conglomerado. Cuando menos hasta el límite donde dice subredondeado, hasta allí. Porque de ahí para la derecha tendríamos subangulares, angulares o muy angulares que constituirían las brechas. Entonces, el sector de los conglomerados es como de la mitad para la izquierda y el de las brechas de la mitad para la derecha. ¿Sí? Así es como se establece. Y más sobre esto mismo, por si la figurita anterior no quedó muy clara, pues aquí está. Igual redondeado, vean que es un círculo casi perfecto o una elipse. Entonces, va el término de la redondez, redondeado, subangular o angular. Vean que en los casos subangulares o angulares, todos los fragmentos ya tienen ángulos rectos o ángulos agudos, ¿vale? Y así las cosas. Si googlean también rocas sedimentarias de precipitación química, les daría una figurita como esta, donde se ve que la sal común halita, pues es un precipitado químico. Se constituye, si ya es en grandes proporciones, todo un estrato de sal común, pues sería una roca sedimentaria, ¿no? Y si tengo varios depósitos de sal, son rocas sedimentarias de precipitación química. Otro ejemplo son los yesos, son los llamados sulfatos de calcio. Y por último, las rocas calizas, son rocas sedimentarias de precipitación química. Vean que en una de las ilustraciones hay una botellita ahí que están echándole un poquito de ácido clorhídrico a esa caliza y pues realmente los carbonatos son los únicos minerales que efervescen. Así que la calcita efervesce muchísimo, ¿no? Parece un Alka-Seltzer. Un Alka-Seltzer ante el ácido clorhídrico. Entonces, ténganlo en cuenta porque son preguntas fundamentales, ¿no? Aquí un diagrama textural.
El autor que lo hizo fue Shepard para 1954. Y bueno, solamente decir que en la base de este triángulo, la base sería el 0% de limos y la cúspide sería el 100%. En el otro extremo de esta cara dice tanto por ciento de arcilla, en la base sería el 0% y en el vértice opuesto, ¿sí? Sería el 100%. Y las arenas, en la otra cara, dice 0% de arenas y el vértice inferior derecho sería el 100%. Entonces, es para arreglar en qué zona andas, ¿no? Si tienes proporciones de limo y de arcilla, puedes tener un limo arcilloso. Si tienes arcilla por completo, pero por ahí tiene algo de arena y también un poco de arcilla, pues estás en el ámbito de arcilla arenosa o arcilla limosa, etcétera. Entonces, es para agrupar los sedimentos. Desde luego, esto no es ni para fines de un examen. Obviamente, pues nada más es mostrarles lo que hacen los autores. Pero esto sí, porque son procesos de sedimentación. Y vean cómo se lleva a cabo. Esta figura pues es disponible en la red, incluso en los libros, en el libro de texto que yo les comparto, el PDF, viene todo esto en el tema de rocas sedimentarias, que vamos a ver con detalle en las próximas clases. Esto solamente es una introducción al tema. Dice que la palabra meteorización en la parte superior a la izquierda, que tiene que ver con todos aquellos fenómenos meteorológicos, llámense huracanes, llámense cambios de temperatura día y noche, oxidaciones, etcétera. Todo esto tiene que ver con la meteorización. Luego, la erosión y transporte, pues se lleva a cabo de por lo menos 3 formas. Agua que fluye, viento o hielo, ¿sí? Y el proceso gravitacional, o sea, ¿qué actúa para que todo esto vaya de lo más alto a lo más bajo? La gravedad, ¿verdad? O sea, un río fluye a favor de la gravedad, naturalmente, o sea, no puede ir al revés, ¿no? Un río no va de la zona baja hacia la alta montaña. O sea, lo lógico es que venga de la montaña alta y descienda por gravedad hacia zonas más bajas. Bueno, en ese ámbito entonces los ríos, el viento o los glaciares naturalmente erosionan y transportan fragmentos de roca y los depositan en esas cuencas de sedimentación que están en la figura, es la parte del mar donde se ve que dice que hay un proceso de subsidencia, una flecha que va para abajo, que quiere decir que el apilamiento de sucesivas capas, pues obviamente por el peso litostático, va generando un hundimiento de toda la cuenca, ¿vale? Así las cosas. Y por último, esta figura que me gustó mucho porque, pues en realidad si notan, se ve la transparencia del mar, ¿no? O sea, me gustó esa parte de que pudieras ver qué cosas hay ahí bajo el mar, ¿no? Entonces me gustó y por eso la traje esta fotografía, esta figura, ¿no? ¿Qué dice? Depositional environments. Entonces son ambientes de depósito, ¿sale? ¿Qué tengo en la alta montaña? Si se dan cuenta dice glaciar environment, ambiente glaciar, ¿sale? ¿Qué otra cosa tengo? Lake, lago, ¿verdad? Un lago que está cerca de la montaña. Luego, ¿qué tengo más? El desierto, ¿no? Dunas del desierto. Y abanicos aluviales más a la izquierda. Pero ya de ese mismo sector, pero hacia la derecha, dice que tengo el beach, la playa, ¿no? La playa que es lugar donde ya aparece ahí un poco de arenas, ¿verdad? Una ligera franjita de arenas, donde termina el continente y empieza el mar.
ahí se me forma en la desembocadura un delta, ¿ya lo vieron? Entonces, ese delta se conformó por depósitos que trae el río, los ríos que vienen cargados de sedimentos, como estos que vimos ahora por la entrada de huracanes, ¿no? Que se ven totalmente ríos turbios. Pues bueno, traen una cantidad bastante pesada de sedimentos, por eso su color turbio. Entonces los va depositando y forma ese como especie de pata de pato, ¿no? O como una forma de abanico, ¿no? Entonces, si está parcialmente sumergido, recibe el nombre de delta. Y si está en el lado continental, pues recibe el nombre de abanico aluvial. Pero bueno, vean que aquí ya en esa porción donde está el delta, hay un ambiente que se le conoce como lagunar, porque hay un arrecife de coral, una serie de barras de islas, si las notan, ¿no? Esos segmentos como de islitas, que ahí tienes un ambiente lagunar, donde está muy propicio para que se desarrolle pues los arrecifes de coral, etcétera. Y bueno, ya más centrado para el mar, si se dan cuenta hay un cañón submarino. Y si se dan cuenta, ahí la transparencia indica un abanico submarino. Tiene la forma de un delta, pero está en el fondo marino. ¿Cómo se forma? Pues igual que el que se forma como abanico aluvial en el continente o el delta que está ahí parcialmente sumergido, se forma igual. Son una serie pues de chorros, de partículas, de sedimentos, ¿sí? Aguas turbias, que al entrar ahí en ese lugar del cañón, empiezan a depositar poco a poco y van conformando esta forma de abanico submarino. ¿Y qué tenemos ya hasta el fondo, no? Pues dice Deep Marine Environment. Ambiente marino profundo, ¿sale? Ahí es donde se llegan todos los sedimentos. Más acuérdense de las precipitaciones químicas del agua totalmente cargada de sales minerales, sílice, sales, carbonatos, etcétera. Se piensa que nuestros mares actuales son mares carbonatados, ¿no? Así se les conoce, porque vienen muy, muy cargados de carbonato de calcio, ¿no? Por eso es que hay muchos arrecifes de corales y los seres invertebrados no tienen ningún problema en construir sus conchitas para protegerse de carbonato de calcio. Bueno, hasta aquí sería lo que yo quería compartir respecto de este tema. Desde luego me interesaría saber si quedó claro más o menos esta introducción al tema de las rocas sedimentarias, que lo vamos a seguir viendo tal vez en una clase más. Pero de momento esto es el tema que viene, que es rocas sedimentarias. Me gustaría saber si quedó claro o si tienen alguna duda, pues una vez externarla. ¿Sí? Me gustaría escuchar sus opiniones, sus comentarios, dudas de este tema o de anteriores, son bienvenidas para que de una vez las vayamos aclarando. Adelante, jóvenes, el micrófono ahora está abierto para que despejen sus dudas. Sí, no se me queden callados, por favor. Quiero saber si están vivos, si escucharon la clase o están dormidos o qué pasó. No, hasta parece que no hay duda. Sí, estamos vivos, profe, no se preocupe. Ok, pues también, pero conocer sus inquietudes, sus comentarios, lo que hayan visto o lo que no les quedó claro. En fin, es un tema nuevo.
el tema de las rocas sedimentarias. Así que dudas de este tema o de temas anteriores, adelante, jóvenes. Mientras alguien se anima, les comento que sus trabajos hasta el momento pues han más o menos desarrollado los trabajos con calidad requerida, pero sí les comento, nadie de ustedes sabe calcular peso específico. Peligroso para estar en una escuela superior de ingeniería y arquitectura, ¿sí? La ESIA. Para estar aquí, ustedes tendrían que obligatoriamente ya saber el concepto de peso específico, que es igual a la densidad por gravedad. En ningún caso, salvo un alumno o una alumna, sí logró ver esto y entonces calculó bien el peso del oro. Todos dijeron, pues son 500 kilos y nada más se concretaron a multiplicar la densidad del oro 20 por 25, ¿no? Y ya, órale, da 500. Pues no, aunque les pasé el trabajo como por bueno, pues no. En algunos casos sí les comenté, pero ya luego son tantos que realmente pues ya nada más le pones el punto por requisito, ¿no? Que bueno, ya cumplió, pero les aclaro, nadie en un 90% o más sabe calcular peso específico. Estuvo mal la respuesta. Se lo dejé ya a todos como bueno, ya, o sea, ya cumpliste, tienes el punto del trabajo. Pero aguas, no saben calcular eso. Hace mención a densidad por gravedad. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tendrían que haber utilizado esto. No lo utilizaron, pues entonces está mal su respuesta. Pero bueno, lo vamos a ver con detalle ahora que estemos viendo presiones litostáticas, que viene en este tema de, bueno, que yo se los doy porque es un tema relevante y pues, aquellos que no sepan calcular pesos específicos, pues no sé, no sé cómo les vaya a ir en lo futuro, ¿no? Entonces lo voy a ver yo como algo personal, algo que quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a calcular presiones litostáticas, es decir, el peso de las sucesivas capas, una tras otra, cuánto pesan y qué generan, ¿no? Subsidencia. Bueno, ¿alguien que quiera preguntar algo, manifestar algo? Es el momento. Profe, una Adelante, pregunta. adelante. En el en el ejercicio que nos está diciendo del oro, Ajá. nos dijo que no sabíamos calcular el peso específico, pero bueno, estoy viendo la pregunta y la pregunta dice, el oro tiene un peso específico de casi 20, Ujú. o sea que básicamente ya nos dio el dato, ¿no? Sí, pero no era así. Tienes que involucrar a la Ah, gravedad. Sí, está mal calculado, jóvenes. O sea, dense cuenta que no es nada más multiplicar por multiplicar 20 por 25 y se acabó. No, es involucrar a la gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero bueno, como entonces les es la dije, multiplicación. sí. Ahorita ya olvídalo. Ya todos estuvieron mal en eso. Se los estoy señalando como un error a todos. Salvo alguien que dijo, no, yo sí lo calculé bien, porque sí involucré la gravedad. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Pero esto va para todos y realmente yo el tema de peso específico lo voy a ver cuando entre al tema que yo les voy a compartir, cuando veamos presiones litostáticas. O sea, yo lo voy a generar para que quede claro para todos, porque hasta ahorita me queda claro que nadie lo supo contestar bien. Nadie. O sea, en un 99%. Bueno, ¿alguien más que decida preguntar algo sobre este tema o temas anteriores? Lo podemos ver. ¿Sale? Todavía tenemos ahí unos minutos. Son buenos para enriquecer la clase.
Ujú. Profe, yo tengo una duda rápida Adelante. acerca de si las sedimentaciones se parecen mucho también a la formación de minerales, por ejemplo, en el manto o en las capas de la corteza más profunda. No sé si tengan alguna comparación, ¿no? Pues gracias por preguntarlo. La respuesta es no. En nada se parece a la formación de minerales en la corteza ni en el manto. ¿Por qué? Pues porque estos se derivan principalmente del enfriamiento de magmas. Pero en el caso de las rocas sedimentarias, estamos hablando de que son producto del desgaste de otras rocas, que bien pueden ser las ígneas, las mismas sedimentarias o las metamórficas. Es decir, necesitas una montaña ahí en el relieve para que de ella surjan sedimentos. Sedimentos que se depositen en una cuenca sedimentaria y que con el tiempo se compacten y se consoliden formando una roca sedimentaria, que se forma por sucesivas capas normalmente horizontales, una tras otra, y por principio de superposición, la más baja es la más antigua y la más joven o la más reciente está hasta arriba, ¿no? Entonces, qué bueno que lo preguntaste. Sí, la respuesta es no. No se parece en nada a la creación mineral en la corteza ni en el manto, ¿sale? ¿Alguien más que decida preguntar algo, que quiera comentar algo? Profesor, disculpe, de pura Adelante. casualidad, tendrá si sabemos cuánto tiempo se tarda No, si puedes, por favor, volver a poner perdón, es que tu se pregunta. me, Sí, sí, sí. tendrá una relación, ¿no? Las capas de, bueno, los sedimentos con la edad de la Tierra. Claro que sí, es muy buena alusión. Realmente el tema se conoce como el tiempo geológico, que no sé si lo vimos este tema con ustedes. Desde luego, si no lo hemos visto, lo vamos a ver. Pero sí, tiene que ver mucho la tasa de sedimentación con cuántos millones de años para formarse todo el cañón del Colorado. Por ejemplo, toda esa gran pila de sedimentos se formó seguramente en millones de años. Entonces sí, es una forma de calcular el tiempo, es una forma de calcular el tiempo de las rocas, ¿sí? Y decir, bueno, para generar todo este cañón del Colorado, 10 millones de años, ¿no? No sé. Lo vamos a ver con detalle, si es que no hemos visto este tema del tiempo geológico, pero es el tiempo relativo y el tiempo absoluto. No sé si Manuel Casillas, si vimos este tema con ustedes o todavía no. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Espera, déjeme, lo formulo bien. Ujú. Ya. ¿Se ve afectada la sedimentación, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que pues construyen mucho? O sea, por ejemplo, es muy diferente a como está aquí a como están, no sé, en las carreteras o así. Sí quiero entender más o menos lo que tratas de dar a entender. El proceso sedimentario sí se puede interrumpir por obras de ingeniería civil. Mira, particularmente se da más en las presas. Las presas hidroeléctricas generan un represamiento no solamente del agua, sino de los sedimentos. Entonces, el hombre está cambiando, está transformando el curso natural de la sedimentación. Sí le estamos poniendo barreras a la sedimentación. En grandes ciudades como la Ciudad de México, pues no hay proceso sedimentario actual como tal. O sea, estrictamente hablando, sí debería de continuar la sedimentación hacia la ciudad por los ríos que descienden hacia la ciudad. Pero muchos de estos ríos, pues ya desgraciadamente por obras de infraestructura, ya están, ya no están al aire, sino que muchos de estos ríos ya están entubados. No sé si me explique con esto. Pero entonces sí, hemos transformado el curso natural de la sedimentación.
en las grandes ciudades, pero también en las grandes presas. Con las presas estamos represando no solamente el agua, sino la sedimentación. Entonces, no sé si con esto logré despejar un poco tu duda. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que guste preguntar algo, jóvenes? Todavía tenemos 5 minutos muy buenos. Entonces Adelante. ahí ya tenemos como un desequilibrio natural, ¿no? Con la sedimentación y nuestra intervención como, bueno, la ingeniería, ¿no? Y todo eso. Y, ajá, es que, bueno, fue lo que entendí de eso, del desequilibrio. Así es, Lisette. De hecho, Ok. con todas las obras de infraestructura, por ejemplo, el entubamiento de los ríos Miscuac, el río Churubusco, todos estos ya están entubados, entonces estamos cambiando los procesos naturales de sedimentación. ¿A qué nos puede llevar esto? Pues a inundaciones dentro de la ciudad. O sea, vean que tristemente todos los sistemas de drenaje, salvo el que están haciendo ahora en la periferia, los túneles emisores, pues son super obras de drenaje que pues realmente gracias a eso la ciudad no se inunda más de lo que ya se ha inundado, ¿no? Exactamente por este desequilibrio en el patrón de sedimentación natural. Y una pregunta, ¿esto se ve, bueno, como que ayuda o nos favorece a que en los temblores se sientan pues, feos o no? De hecho, es muy buena alusión lo que estás haciendo, porque es un tema que lo vamos a ver cuando entremos de lleno al tema de sismos. Pero sí, por lo pronto sí comentar, como bien dices, que exactamente esta fase arcillosa dentro de nuestro gran lago hace como esa especie de gel. Imagínense una gelatina que ustedes la mueven, pues se queda moviendo más tiempo tú ya dejaste de mover la gelatina, pero se queda vibrando, ¿no? Entonces, por eso los sismos aquí en el Valle de México se sienten más fuerte, por la amplificación de las ondas sísmicas en el Valle de México, que pareciera una gelatina todo esto, ¿no? Muy buena alusión, pero sí lo vamos a ver en su oportunidad en el tema de sismos. Profe, Adelante. Bueno, últimamente el mundo pues ha estado contaminando demasiado el planeta y pues hay demasiados contaminantes. Esto afectaría como en el proceso de sedimentación, o sea que la estructura de las rocas, bueno, se generan ya sea a partir de millones de años, pero no sé, a partir de algún punto que se haya visto que cambia como el compuesto de lo que está realizado en las nuevas rocas sedimentarias, o sea que estén como mezcladas con, no sé, basura o contaminantes. Pues sí, me parece muy interesante la alusión que haces. Realmente, sí, nuestra era para nuestra especie ya se le conoce como el antropoceno. Es decir, el hombre ya está dejando una huella en el ámbito geológico, pero pues desafortunadamente una huella pues no tan buena, ¿no? Estamos generando una cantidad increíble de plástico y que viaja hasta por los ríos, desemboca hasta los mares. Hoy tenemos mares contaminados por partículas y pedacería de plástico que están motivando que muchas especies marinas se lo coman y mueran. Entonces estamos contaminando ríos, mares, la alta atmósfera, estamos creando un efecto de invernadero que dicen los especialistas que si esto seguimos continuando con este tipo de contaminación con gases de efecto invernadero, pues va a llegar un punto de ya no retorno. Ya aunque dejaras de contaminar, ya las cosas se van a poner terribles, ¿no? O sea, podemos generar algo así como una especie de calor insoportable, ¿no? O sea, calentamiento global, pero ya a un nivel totalmente sin precedentes y que generaría el deshielo de los casquetes polares e imagínense las consecuencias para
pues todo el mundo, ¿no? Desde desaparición de varios países pues que estén, dijéramos, muy cerca del nivel del mar, pues muchos como Veracruz, como todos los costeros, pues desaparecen con este deshielo. Entonces son graves consecuencias lo que podemos generar con esta contaminación global. Muy buen tema, tal vez lo veamos como para fines de todo este semestre. Lo vamos a ver. Muy buena alusión. ¿Alguien más jóvenes antes de que nos retiremos? Bueno, si alguien no se anima a preguntar algo, les comento, el examen va a estar disponible en plataforma. No tendríamos sesión de Zoom este lunes, para darles chance de que generen su tarea. Es un cuestionario de 20 preguntas para el fin de semana. Y presentarían su examen el miércoles a la hora acostumbrada de la reunión de Zoom. Pero Profe, no va a haber reunión de Zoom. Sí, adelante. Quería comentarle que nos pusimos de acuerdo y queremos el examen el día lunes, ya que el miércoles tenemos de física y pues queremos como que no acumular Ok. tantos exámenes al día. Muy bien. Pues si la votación en general del grupo, porque estaba muy dividida, la mitad del grupo estaba a favor del lunes y la mitad estaba a favor del miércoles. Pero si ya se decidieron por completo, sí me gustaría entonces saber si la votación fue unánime, entonces lo programo para el lunes. Sí, ¿Sí? profe. ¿Están de acuerdo todos? Sí, de hecho lo discutimos en el grupo y fue como acuerdo común. Órale, pues. Sí. Entonces, Sí, profe, para este grupo lo vamos a celebrar el próximo lunes a la hora acostumbrada de las reuniones de Zoom, pero en este caso no va a haber reunión, va a haber que ustedes ingresen a Classroom, ¿sí? Y que empiecen su examen en tiempo y forma y lo entreguen correctamente en tiempo y forma. Solamente es una vez el intento y se certifica la hora en que lo entregan, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esto. No hay de que, pues no tuve internet o se me fue la luz o no sé qué rollo. Realmente, pues esto no perdona, ¿no? Lamentablemente son cosas a las que nos tenemos que acostumbrar y por disciplina y por el bien de todos, pues hay que hacer las cosas correctamente, ¿no? No se vale hacer el examen después, ni antes, ni nada. Tienen que entregarlo en tiempo y forma. 1 hora máximo y se acabó. ¿Sale? Va a estar Entonces, sencillo. ¿va a ser de 10:30 a 11:30, como las clases? Pues, sí. Así lo programaría. Lunes a las 10:30, máximo para entregar 11:30. Por favor, no le entregan a las 11:30. O sea, chéquense con un reloj al lado, que les falten 5 minutos o más para poderlo entregar. O sea, nunca se vayan hasta el límite, ¿eh? El que estudió y me interesa sobre todo recopilar cómo escriben. Yo formulé preguntas para que describan, para que en párrafo me tecleen lo que ustedes saben, no lo que dice un libro, porque eso también me lo capto luego, ¿no? Y digo, no, este alumno o alumna copió y pegó del texto. No me interesa eso, me interesa que ustedes, ¿qué tanto saben? ¿Vale? Entonces hay preguntas en párrafo, hay algunas otras en opción múltiple y un ejercicio de cálculo, ¿vale? Entonces, jóvenes, pues si ya no hay más que atender, nos miramos hasta el próximo miércoles en las reuniones estas acostumbradas de Zoom. Si es que genero la reunión para el miércoles, porque a lo mejor estuviera calificando. Entonces, a lo mejor decido programarla hasta el próximo viernes. Pero bueno, esténse pendientes de eso. Y bueno, pues un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Suerte en el examen. Gracias, Estudien. profe. muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe.